La noche que mi esposo murió, descubrí algo que ningún corazón preparado podría resistir. Eran las 3 de la madrugada, cuando el teléfono fijo sonó como una alarma de guerra. Yo estaba dormida en el sillón. Llevaba días casi sin cerrar los ojos, porque presentía que algo terrible se acercaba. Cuando escuché ese timbre áspero, mi alma salió corriendo antes que mi cuerpo. Atendí con la voz quebrada, temblorosa, y al otro lado escuché el jadeo desesperado de mi vecino. «Vecina, su marido, él está...». La voz de don Eusebio se quebró como un cristal. «Mire por la ventana, rápido». No pensé. Corrí. Abrí la cortina con un movimiento brusco, y cuando mis ojos se asomaron al exterior, lo que vi me congeló la sangre tanto que sentí que me quedaría paralizada para siempre. Mi esposo estaba recargado contra la puerta de nuestra casa, como si alguien lo hubiera dejado cuidadosamente allí, muerto. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Mis manos comenzaron a temblar tanto que tuve que apoyarme en el marco de la ventana para no caer. No grité, no pude. El grito se me quedó atorado entre los dientes, como si mi alma hubiera elegido guardar silencio para no romperse más. Mi esposo, Agustín, tenía los ojos entreabiertos, el cuerpo inclinado hacia adelante y una expresión extraña, como si hubiera visto algo en los últimos segundos de su vida que lo dejó en estado de puro terror. Sus manos estaban extendidas hacia la puerta, como si hubiera intentado tocarla, o tal vez como si hubiera querido entrar, pero yo no escuché ningún golpe, ninguno. Don Eusebio también estaba afuera, moviéndose de un lado a otro con desesperación. «¡Doña Dolores!», me gritó. «¡No lo toque! ¡Espere a la policía!». Yo bajé las escaleras casi tropezando, y cuando abrí la puerta, un viento gélido me golpeó la cara como si la misma noche quisiera empujarme hacia atrás. Me arrodillé frente a él. «Agustín, mi amor», susurré, pero su piel ya estaba fría, demasiado fría para una muerte reciente. Algo no encajaba. Le tomé la mano y ahí fue cuando lo vi. Unas marcas rojizas alrededor de sus muñecas, como si lo hubieran sujetado con fuerza. No eran rasguños accidentales, eran más profundas, simétricas, deliberadas, como si hubiese sido amarrado o retenido. No dije nada, no a don Eusebio, no a la policía cuando llegó. Me guardé ese detalle como si fuera un veneno que necesitaba estudiar antes de beberlo. Los agentes hicieron preguntas rutinarias. ¿Cuándo fue la última vez que vio a su esposo? ¿Tenía enemigos? ¿Había discutido recientemente con alguien? Yo respondía como podía, pero mi mente estaba fragmentada. Agustín había cambiado en las últimas semanas. Llegaba tarde, olía a lugares donde nunca había estado, evitaba mirarme a los ojos cuando le hablaba, y más de una vez lo escuché hablar en voz baja por teléfono, diciendo frases cortas que parecían órdenes o advertencias. Pero jamás imaginé esto. Nunca pensé que la muerte llegaría a mi puerta, literalmente. Cuando levantaron el cuerpo para llevarlo al forense, noté algo más. Su bolsillo estaba abierto, como si alguien hubiera metido la mano allí para sacar algo, o para dejarlo vacío antes de colocarlo en la puerta. Las marcas en las muñecas, el bolsillo abierto, la expresión de terror. Era imposible convencerme de que había sido un ataque cardíaco, como querían insinuar los paramédicos. Mientras todos hablaban, mientras la policía medía y fotografiaba, mientras el vecindario curioso se asomaba desde las ventanas, yo observé la calle con atención. Y fue en ese instante que lo vi, en el extremo opuesto de la cuadra, justo antes de que la luz del poste fallara, una silueta estaba quieta, levantando la vista hacia mi casa. Una figura alta, inmóvil, con algo en la mano, algo que brilló brevemente cuando le cayó un reflejo. Parpadeé y desapareció, como un fantasma que apenas se deja ver. Cuando regresé a la casa, don Eusebio se acercó y me tomó del brazo. «Vecina», susurró, «yo sé que no es momento, pero yo vi algo. Lo miré fijamente. Dígame todo. No quiero asustarla, pero yo vi que su esposo no caminó hasta su puerta. Sentí cómo el corazón me golpeó las costillas. ¿Qué está diciendo? ¿Alguien lo dejó ahí? ¿Lo dejó? Sí, lo arrastraron desde la esquina. Yo vi una sombra, una persona grande, tal vez un hombre». Tragué saliva. «¿Lo vio bien?», Eusebio negó. «No, estaba oscuro, pero sí recuerdo otra cosa.
El vecino me miró a los ojos con un terror que me hizo estremecer. Quien fuera, tenía las manos cubiertas, como si llevara guantes o vendas. Mis piernas casi no me sostuvieron. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue cuando él añadió, y cuando esa persona lo dejó apoyado contra su puerta, se quedó mirándolo, como si quisieran que usted lo encontrara así. El aire desapareció de mis pulmones. No solo habían matado a mi esposo, no solo habían traído el cuerpo hasta mi casa, sino que querían que yo lo viera. Querían que fuera yo quien abriera la ventana en esa madrugada. Querían que yo fuera testigo. Y aunque todavía no lo sabía, esa noche no solo murió mi marido. Esa noche comenzó mi guerra. El amanecer llegó demasiado rápido. Ni siquiera había cerrado los ojos cuando la luz entró por las cortinas, golpeando las paredes como un recordatorio cruel de que la vida no iba a detenerse, aunque la mía hubiese sido arrancada de cuajo pocas horas antes. Me quedé en la mesa del comedor, con las manos entrelazadas como si fueran lo único que podía sostenerme. El silencio de la casa era una presencia densa, sofocante, un silencio que no pertenecía a un hogar, sino a una morgue. Aún podía ver la imagen de Agustín apoyado contra la puerta, con su rostro congelado en aquel gesto de horror, y aunque la policía se lo había llevado, una parte de él seguía allí, suspendida en el aire, pegada a las paredes, impregnada en la madera de la puerta. No sé cuánto tiempo me quedé sentada, mirando la nada. Las horas transcurrieron como si fueran segundos, o tal vez como si fueran años. El duelo tenía su propia forma de medir el tiempo. Al mediodía llamaron a la puerta. Reconocí los nudillos. Eran los de mi vecina Blanca, una mujer amable que siempre estaba dispuesta a traer pan fresco o tocar el timbre para preguntar si necesitaba algo. Abrí la puerta y su rostro se contrajo al verme. «¡Ay, Dolores! No sé qué decirte», susurró, abrazándome con cuidado, como si temiera romperme. «Gracias, Blanca. No tienes que decir nada», respondí, aunque mi voz era apenas un hilo. «¿Puedo pasar?», asentí. Se sentó frente a mí, apoyando su bolso sobre las piernas. Me observó en silencio durante un largo rato, como si buscara las palabras adecuadas en algún rincón del aire. «Ayer», empezó a decir, «esta madrugada, escuché la ambulancia y...» «Sí», murmuré. «¿Estás segura de que fue un ataque?», preguntó, bajando la voz. La miré sorprendida. «¿Por qué lo preguntas?». Blanca se inclinó hacia mí. «Porque Eusebio me contó algo». Mi corazón dio un salto. «¿Qué te dijo?». «Que no vio a tu esposo caminar hasta la puerta, sino que alguien lo llevó. Que parecía que lo arrastraron», terminé por ella. Blanca abrió los ojos. «¿Entonces es cierto?», asentí lentamente. Y en ese momento, por primera vez desde la madrugada, sentí miedo de verdad. No miedo al dolor, no miedo a la muerte, sino miedo a la verdad. Una verdad que intuía que sería más oscura de lo que podía imaginar. Después de que Blanca se fue, decidí entrar a la habitación. No quería hacerlo, pero sabía que tenía que enfrentar el espacio donde Agustín había dormido por última vez. Cuando abrí la puerta, el olor a su colonia aún flotaba en el aire, y al ver su almohada, perfectamente colocada en su lado de la cama, algo dentro de mí se quebró. Me arrodillé junto a ella y apoyé la frente sobre las sábanas, pero cuando me incorporé, vi algo que no había notado antes. El abrigo de Agustín estaba en el respaldo de la silla, algo arrugado, como si él lo hubiera dejado allí deprisa antes de salir. Lo tomé. Revisé los bolsillos. Encontré sus llaves, monedas, un recibo de la farmacia. Nada fuera de lo común. Pero en el bolsillo interno, casi escondido, había un papel doblado 2 veces. Lo saqué con cuidado. Mis dedos temblaron cuando lo abrí. Era un recibo, pero no cualquiera. Una dirección, una hora, un monto elevado y una anotación escrita a mano. No confiar en nadie, ni siquiera en ella. El aire me golpeó los pulmones como una bofetada. Ni siquiera en ella. ¿Quién era ella? ¿De quién hablaba? ¿De mí? ¿De otra mujer? ¿De una enemiga? ¿De alguien que lo estaba persiguiendo? Un torbellino de teorías se acumuló en mi mente mientras observaba el papel. La dirección correspondía a un taller mecánico abandonado en las afueras del pueblo, un lugar que había cerrado hacía años. ¿Qué hacía mi esposo allí? ¿Qué negocio podía tener en un sitio así y a altas horas de la noche? Me quedé mirando el papel sin parpadear. Lo apreté con fuerza y fue como sujetar una verdad que todavía no quería revelarse.
Agustín había muerto con terror en los ojos. Alguien lo había arrastrado hasta la puerta. Había dejado su bolsillo abierto. Había marcas en sus muñecas. Y tenía un recibo escondido donde advertía no confiar en ella. Eso no era un accidente. Era una advertencia. Una advertencia que la muerte no había logrado enterrar. Me levanté y abrí su cajón. Buscaba algo. No sabía qué, pero mi instinto me guiaba. Entre calcetines y documentos viejos, encontré un sobre del banco. Lo abrí. Extractos, movimientos, compras. Pero había algo extraño. Pagos consecutivos, en días alternos, siempre por la misma cantidad, enviados a una cuenta desconocida. Mi estómago se contrajo. «¿Qué estabas pagando, Agustín?», susurré. Y entonces lo recordé. La semana anterior a su muerte, él había recibido una llamada mientras yo preparaba la cena. Había contestado de inmediato, pero al verme entrar a la cocina, bajó la voz y se alejó al pasillo. Recuerdo su frase final apenas audible. «Sí, sí, lo haré mañana, pero esta vez necesito garantías». ¿Garantías de qué? ¿Por pagar qué? ¿Y a quién? Sentí un escalofrío subir por mi espalda. Me sobresalté cuando escuché un ruido en la calle. Caminé hasta la ventana y vi pasar un auto oscuro, lento, demasiado lento. Miré bien. No reconocí el vehículo. Pero la forma en que disminuyó la velocidad frente a mi casa me dejó inquieta. Algo o alguien estaba vigilándome. Tomé el abrigo, el recibo y los estados de cuenta. Los guardé en una bolsa y me coloqué mi chaqueta. Si quería respuestas, tendría que ir al lugar donde empezó todo, el taller mecánico de la nota. Mientras cerraba la puerta con llave, una frase me atravesó la mente como un cuchillo. Mi esposo no murió por accidente. Murió porque estaba a punto de contarme algo que alguien necesitaba que yo nunca supiera. No tuve tiempo de pensar en el miedo. Era como si la muerte de Agustín hubiera despertado en mí una fuerza primitiva, un instinto que había estado dormido toda mi vida. Mientras caminaba hacia el auto con los documentos escondidos en mi bolso, sentía que cada paso era una decisión irreversible. Una vez que llegara al taller mecánico, ya no habría vuelta atrás. Lo sabía, pero también sabía que no podía seguir viviendo con sombras sin nombre. El trayecto fue silencioso. La carretera estaba vacía, como si el mundo entero hubiera sido puesto en pausa excepto yo. Las luces amarillentas de los postes iluminaban trozos de asfalto, dejando el resto sumergido en una oscuridad opaca. El aire dentro del auto estaba frío, demasiado frío, como si el luto se hubiese instalado incluso en la ventilación. Mientras manejaba, mi mente se repetía la misma imagen, la figura que vi en la calle anoche, aquella sombra inmóvil, aquella mano brillando bajo la luz, aquel instante en que desapareció como si se fundiera con la noche. Llegué al taller mecánico a las afueras del pueblo. El lugar estaba exactamente como lo recordaba cuando cerró hace años. El portón de metal oxidado, las paredes grafiteadas, las ventanas rotas, el cartel torcido que decía «Servicio rápido Don Miguel». Estacioné a unos metros. No quería llamar la atención, aunque no estaba segura de quién podría estar observándome a esa hora. Me acerqué caminando. Había charcos, cristales rotos, herramientas oxidadas, pero también había algo que no pertenecía al abandono, huellas frescas de neumáticos en la entrada del taller. No eran marcas viejas, eran recientes, muy recientes. Mi corazón dio un vuelco. Empujé el portón, que rechinó como si gritara. Entré. El interior estaba en penumbras, pero la luz de la calle penetraba lo suficiente como para distinguir las sombras de las herramientas colgadas, las mesas cubiertas de polvo y los restos de autos desarmados. El olor a aceite viejo y metal oxidado era sofocante. Avancé despacio, revisando cada rincón, y entonces lo vi. En una mesa ubicada al fondo, cubierta con una manta sucia, había una caja metálica pequeña, una caja que claramente no pertenecía al taller. Brillaba demasiado. Estaba demasiado limpia. Me acerqué con cautela. La abrí. Dentro había fotografías impresas, documentos doblados, llaves y un celular viejo, sin tapa trasera. Tomé la foto que estaba hasta arriba y casi solté un grito. Era Agustín, pero no una foto cualquiera. Era una foto de él saliendo de este mismo taller, hace días. Se veía nervioso, mirando hacia atrás, como si supiera que lo estaban siguiendo. La segunda foto era peor. Agustín estaba discutiendo con alguien frente al portón. No se veía la cara del otro,
pero sí una característica inconfundible. Aquella figura llevaba guantes, los mismos que había descrito Eusebio. Sentí un escalofrío recorrerme. Seguí mirando. Había un documento doblado, con escritura temblorosa. Lo abrí. Era una nota escrita por Agustín. Dolores, si estás leyendo esto, significa que ya no pude hacerlo por mis propios medios. No te fíes de nadie, ni siquiera de la persona más cercana. El taller es la clave. Las fotos son la prueba. No permitas que te engañen como me engañaron a mí. Sentí un nudo en la garganta. Mi esposo me había dejado un mensaje escondido en lugar peligroso, un mensaje escrito con desesperación. Me senté en el suelo, incapaz de sostenerme. Las lágrimas comenzaron a caer. No era solo dolor, era furia, era miedo, era la certeza de que todo había sido planeado mucho antes de aquella madrugada en que lo dejaron muerto en nuestra puerta. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano y seguí revisando. Entre los papeles había facturas, recibos, anotaciones, direcciones y un nombre escrito varias veces, RM. El mismo nombre aparecía en distintos contextos: depósitos, notas, firmas parciales, mensajes impresos. ¿Quién era RM? ¿Un socio? ¿Un enemigo? ¿Alguien de mi familia? ¿Una mujer? Mientras intentaba descifrarlo, escuché un ruido, un crujido. Pisé una tabla. No era yo. Alguien estaba afuera. Me levanté de golpe, guardé todo lo que pude en el bolso y me escondí detrás de un viejo refrigerador industrial. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se escucharía desde fuera. El portón se abrió lentamente. La sombra de una persona se proyectó en el suelo. Respiré hondo. Me cubrí la boca para no hacer ruido. La figura entró, caminando con pasos firmes. No era un ladrón. No era un curioso. Su andar era consciente, seguro, como quien está buscando algo específico, algo que sabía que estaba allí. Entonces lo vi, el brillo en su mano, un objeto metálico largo, una herramienta, un arma. La figura avanzó hacia la mesa donde estaba la caja, se detuvo, miró el mantel sucio, se dio cuenta, la caja ya no estaba, retrocedió un paso, miró a su alrededor, y en ese momento lo vi con claridad entre las sombras. Era la misma silueta que había visto en la calle aquella madrugada, la misma postura, la misma tensión en los hombros. Y ahora estaba buscando algo que yo tenía en mi bolso. Sentí un sudor frío recorrerme. No sabía cómo, pero pude distinguir un detalle entre la penumbra. La figura era alguien que yo conocía. No vi el rostro, no escuché la voz, pero su forma de moverse, su manera de respirar, su altura. El reconocimiento cayó sobre mí como un rayo. Pero antes de poder confirmarlo, se giró bruscamente hacia el portón, como si hubiera escuchado algo afuera, y salió casi corriendo. Esperé. Conté los minutos en silencio. Cuando me atreví a salir de mi escondite, mis piernas apenas me respondían. Corrí al auto. Encendí el motor. Me fui del lugar antes de que la figura regresara, y mientras manejaba, temblando, sostuve el volante con fuerza. No sabía todo aún, pero ya sabía esto. Quien dejó el cuerpo de Agustín en mi puerta es alguien que ha estado más cerca de mí de lo que jamás imaginé. Regresé a casa conduciendo como si el camino fuera una cuerda floja. No podía detenerme ni un segundo, porque si lo hacía, sentía que la figura del taller aparecería de la nada para arrancarme los documentos o, peor aún, para silenciarme para siempre. Cuando por fin estacioné frente a mi casa, tuve que quedarme dentro del auto unos minutos. Mis manos no dejaban de temblar. Respiré hondo. 1, 2, 3 veces. Dolores, si te detienes ahora, nunca sabrás la verdad. Esa frase, dicha por la voz temblorosa de mi esposo en la nota encontrada, me repetía en la cabeza como un eco. Entré a la casa cerrando con llave, pasé el seguro y apoyé la espalda contra la puerta. El silencio era tan grande que parecía un sonido en sí mismo. Caminé directo a la mesa del comedor. Vacié el bolso y extendí todo el contenido frente a mí. Las fotos de Agustín, las notas, el nombre RM repetido en varios papeles, la caja metálica y el celular viejo sin tapa. Me senté. Me quedé observando la mesa como si fuera un tablero de ajedrez donde todas las piezas estaban confundidas. ¿Qué estabas haciendo, Agustín?, susurré. Tomé el celular. Estaba apagado, sin batería. Busqué cargadores viejos, cables, adaptadores.
Después de varios intentos fallidos, encontré uno compatible en un cajón lleno de objetos olvidados. Lo conecté. El celular vibró débilmente. La pantalla encendió, parpadeó y mostró un fondo negro con iconos dispersos. Era un teléfono muy viejo, casi obsoleto. Revisé los mensajes. Casi todos estaban eliminados, pero no todos. Había un hilo de conversación guardado, como si Agustín no hubiera tenido tiempo de borrarlo. El remitente era una inicial, R. Abrí el mensaje más reciente. Si no vienes esta noche lo perderás todo. Y ella también. Se me heló la sangre. Ella también. Esa frase quemaba. Yo. Estaban hablando de mí. El mensaje anterior decía, nos están presionando. No confíes en nadie. Mantén la boca cerrada. El mensaje todavía más antiguo. Dolores no puede saber nada. Aún no. Sentí un vacío debajo de las costillas. Mi esposo había estado ocultándome algo por protegerme. ¿O por miedo? ¿O porque él mismo estaba atrapado? Volví a mirar las fotos. En una de ellas, Agustín estaba recibiendo un sobre de manos de la figura de guantes. Intenté ver más de cerca. Amplié la foto, pero estaba demasiado borrosa. Sin embargo, había algo detrás. Una camioneta oscura, con un abollón en el costado izquierdo. Mi corazón se aceleró. Esa camioneta, yo la había visto antes, muchas veces, en mi propia cuadra, estacionada siempre en el mismo punto, a veces de día, a veces de noche. Un nombre cruzó mi mente, pero lo rechacé. No podía ser, era imposible. Me levanté y fui hacia la cocina. Serví un vaso de agua, pero las manos me temblaban tanto que el vaso tintineó contra la mesa. Tomé la decisión de llamar a alguien, no para pedir ayuda, sino para confirmar mis sospechas. Marqué el número de mi hermana, Regina. Ella contestó con voz somnolienta. «¿Dolores? ¿Estás bien? Regina, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Claro. ¿Qué ocurrió? ¿Tú sabes algo sobre el taller mecánico abandonado?» Hubo un silencio incómodo, demasiado largo. Finalmente respondió. «¿Por qué me preguntas eso? Solo dime si sabes algo». «No, nada». ¿Por qué habría de saber? Pero su tono no era natural. No era el tono de alguien sorprendido. Era el tono de alguien a la defensiva. «Regina», dije, ¿viste una camioneta negra estacionada cerca de mi casa los últimos meses? Ella dudó. «Dolores, por favor, estás en shock. Estás viendo cosas donde no hay nada». Colgué porque no podía soportar escucharla mentir. Me quedé mirando el teléfono en mi mano. El que decía la verdad no era el aparato, era el silencio. Regresé al comedor y tomé los documentos. Noté que uno de ellos tenía manchas en las esquinas, como si hubiera sido sostenido por alguien con manos sucias. Era una hoja impresa con datos de pago. Allí estaba la abreviación RM al final. De pronto recordé algo. Hace años, Agustín tuvo un problema con un ex socio. Un hombre impulsivo, violento, obsesivo con el control. Un hombre que estuvo a punto de destruir su negocio y que juró que algún día las cuentas se equilibrarían. Ese hombre se llamaba Ramiro Medina, RRM. ¿Era posible? Pero Ramiro había dejado la ciudad, ¿o no? Lo último que supe es que volvió al pueblo hace meses para cuidar a su madre enferma. Su madre vivía a 2 casas de la mía. El corazón empezó a latirme en las sienes. El rompecabezas tomaba forma. Miré la foto ampliada de la camioneta. Esa abolladura, yo la había visto muchas veces. La camioneta de Ramiro la tenía. ¿Coincidencia? No había coincidencias cuando un cadáver era dejado en tu puerta. Seguí revisando documentos. Y encontré algo peor. Una factura de pago a nombre de Medina Servicios Rústicos. Una transferencias hechas por Agustín. Un calendario con fechas marcadas en las que él había salido tarde. Todas coincidían con días en que la camioneta estuvo estacionada frente a mi casa. Tragué saliva. Mi marido estaba reuniéndose con Ramiro, a escondidas, y posiblemente estaba siendo chantajeado. Guardé todo en una carpeta. Tomé mi abrigo. Estaba decidida a buscar a Ramiro. Necesitaba enfrentarlo. Pero cuando abrí la puerta, un papel doblado cayó al suelo. Lo recogí. Una nota escrita a mano. «Deja de buscar. No sabes con quién te estás metiendo. No quieres terminar como él». El mundo se me volvió de hielo. Esa nota había sido puesta en mi puerta minutos antes. Significaba solo una cosa. Alguien me estaba observando. Muy de cerca. Demasiado cerca. Esa noche entendí algo. No estaba siguiendo pistas.
No estaba descubriendo secretos. Estaba pisando terreno prohibido, terreno marcado, terreno donde mi esposo había caído. Y ahora era mi turno. Guardé la nota amenazante en mi abrigo, como si fuera un trozo de hielo que quemaba. No podía quedarme en casa, no después de leer esas palabras, pero tampoco podía ir a enfrentar a Ramiro sin saber más. Necesitaba contexto. Necesitaba entender qué había estado haciendo Agustín en secreto. ¿Qué lo obligó a ocultarme tantas cosas? Volví a sentarme frente a la mesa y abrí nuevamente la carpeta que había armado con todo lo encontrado. Respiré hondo. Abrí los ojos y me obligué a mirar cada documento como si fuera la primera vez. Había fechas, montos, mensajes de R, fotografías tomadas sin que Agustín se diera cuenta, pagos a empresas que no existían legalmente. Cada pieza era una sombra más. Cada detalle era un paso hacia algo demasiado turbio. Y sin embargo, no había nada que explicara completamente lo que había sucedido esa noche. No todavía. Tomé la foto donde Agustín discutía con aquella figura de guantes. La acerqué a la lámpara. Observé la postura, la altura, la manera en que la figura inclinaba el cuerpo hacia adelante, como si quisiera imponerse. No necesitaba ver el rostro. Ese lenguaje corporal, yo lo conocía, y aunque no quería admitirlo, todo señalaba hacia él. Intenté ignorar la punzada de dolor en el pecho, pero la verdad no desaparecía solo porque una quisiera esconderla. En ese instante golpearon la ventana. Di un salto. Mi corazón empezó a retumbar. Me acerqué con cuidado. Separé un poco la cortina. Era Eusebio, mi vecino. Parecía preocupado, nervioso, mirando a los lados. Le abrí la puerta y lo dejé pasar. Dolores, dijo, casi sin respirar. No quería venir, pero no puedo quedarme callado. ¿Qué pasó? Anoche, miró hacia la calle. Vi algo más. Lo pensé todo el día. Y necesito decírtelo. Mi garganta se cerró. Dime, después de que se llevaron a tu marido, empezó, hablando muy bajo. Yo me quedé despierto en la sala. No podía dormir. Tenía la ventana abierta. Y entonces lo vi. ¿A quién? Susurré. A la misma persona que lo dejó en tu puerta. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿La viste otra vez? Eusebio asintió, con los labios apretados. Se acercó a tu casa, continuó él, muy despacio, como si quisiera entrar, pero cuando pasó un auto por la calle, retrocedió. ¿Y luego? Luego se quedó parado frente a la reja. No sé cuánto tiempo. Parecía esperando. ¿Esperando qué? Eusebio tragó saliva. A que salieras tú. El aire se me fue de golpe. Me apoyé en la mesa para no caer. Dolores, agregó él en un susurro. Yo juraría que esa persona no era un extraño. Levanté la mirada. Él también. Nuestros ojos se encontraron. ¿Lo reconociste? Pregunté. Eusebio respiró profundo. No puedo asegurarlo, pero vi algo en su forma de pararse, en sus hombros. ¿En qué? Insistí. En la manera en que inclinaba la cabeza. Era, buscó la palabra, familiar. Mi corazón se detuvo. Era lo mismo que yo había pensado en el taller. Antes de que pudiera preguntarle más, escuchamos un ruido en la calle. Un motor que se apagó. Pasos. Eusebio palideció. Me tengo que ir, susurró. No dije nada, no vine, no sé nada. Y salió casi corriendo. Me quedé sola, con la carpeta abierta, la taza de té helada, el eco de sus palabras y la sensación de que en cualquier momento tocarían la puerta. Me obligué a volver a la mesa. Quería encontrar algo que hubiera pasado por alto. Fue entonces cuando encontré un papel que no había visto antes. Un documento arrugado, escondido detrás de la foto más grande. Un papel amarillo, casi disuelto por el tiempo y el sudor. Lo abrí con cuidado, y allí lo vi. Un extracto de cuenta de Agustín. Un retiro inmenso, hecho 3 días antes de su muerte. Pero no era eso lo impactante. Lo impactante era el destinatario. El nombre estaba escrito abreviado, pero era completamente legible. R. Medina. Mis piernas se aflojaron. Me dejé caer en la silla. Era él. Aquel nombre había regresado después de tantos años. Ramiro Medina, el ex socio. El hombre que juró destruir a Agustín un día, cuando ambos casi llegaron a los golpes. El hombre que había vuelto al barrio. El hombre con la camioneta negra. El hombre cuya silueta coincidía con la del taller. Sentí un temblor recorrerme desde la nuca hasta los pies. Y entonces recordé algo más. Un detalle pequeño, pero devastador. Años atrás, cuando Ramiro venía a reuniones a la casa,
Él siempre entraba con guantes, porque decía que odiaba que sus manos olieran a gasolina. Guantes. La figura en las fotos llevaba guantes. La figura frente a mi casa llevaba guantes. La figura en el taller también. Tomé todas las fotos, la nota de Agustín, el extracto de banco, los mensajes en el celular y los puse juntos. Las piezas encajaban, terriblemente. De pronto, mi teléfono vibró. Un mensaje. Número desconocido. Dolores, deja de buscar. No es un juego. Otro mensaje. Él también pensó que podía salirse. Míralo ahora. Se me cayó el teléfono de las manos. Mi respiración se volvió irregular. No era una advertencia cualquiera. Era una amenaza directa. Y justo en ese momento, cuando mi mente estaba a punto de colapsar bajo tanta presión, escuché un sonido metálico en la puerta de entrada. Un golpe seco, luego otro. Me levanté temblando. Agarré la carpeta con toda la evidencia. Me acerqué despacio a la puerta, y antes de mirar por la mirilla, respiré hondo. Entonces abrí los ojos y miré. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Detrás de la puerta no había un desconocido, no había un criminal, no había alguien encapuchado, había alguien que jamás en mi vida hubiera esperado ver en ese momento. Alguien que conocía desde hacía décadas, alguien que llevaba años visitándome en Navidades, cumpleaños, reuniones, alguien que jamás habría imaginado vinculado a la muerte de Agustín. Era mi propio cuñado, y sus ojos tenían algo que me aterró más que todo lo anterior. Culpa, pura, desnuda, indiscutible. Cuando abrí la puerta y vi a mi cuñado, Santiago, parado bajo la luz mortecina del farol, sentí como si el piso se desvaneciera bajo mis pies. Él siempre había sido amable, educado, un hombre silencioso pero nunca intimidante. Sin embargo, esa madrugada, su presencia tenía un peso distinto, oscuro, casi opresivo. Dolores, dijo en voz baja, mirándome con ojos que no reconocí. Necesito hablar contigo. Mi garganta estaba demasiado seca para contestar, así que simplemente di un paso hacia atrás, dejando que entrara. Santiago cruzó el umbral sin dejar de observarme. Había algo extraño en su postura, en la forma en que respiraba, en la rigidez de sus hombros. Cerré la puerta con el seguro, aunque no sabía si hacerlo me protegía o me encerraba con el lobo. ¿Qué haces aquí?, logré preguntar. Él bajó la mirada al piso, como si buscara palabras en las grietas del suelo. Dolores, sé que estás investigando. Mi corazón dio un salto. ¿Quién te dijo eso? No importa, respondió, levantando la vista. Estás metiéndote en algo peligroso, algo que no entiendes. Sentí un impulso de retroceder, pero me mantuve firme. ¿Peligroso para quién? Santiago apretó los labios, como si morderse la verdad fuera lo único que lo mantenía en pie. Para todos, susurró. Mi respiración se aceleró. Caminé hacia la mesa donde estaban los documentos y puse la mano encima, como si el contacto me diera fuerza. ¿Sabías lo que estaba pasando con Agustín? Santiago cerró los ojos un segundo. Dolores, por favor, no abras esas heridas. ¡Responde!, grité, sorprendida por la fuerza de mi propia voz. Él abrió los ojos, y en su mirada vi algo que me partió el alma. Culpa, sí, pero también miedo. Miedo real. Miedo a alguien o a algo. Agustín se metió con gente equivocada, dijo finalmente. Muy equivocada. ¿Ramiro?, pregunté con un hilo de voz. Santiago se tensó. Fue apenas un segundo, un gesto mínimo, pero lo suficiente para confirmarlo. Lo conoces, continué. Lo sabías que había vuelto. Sabías que Agustín lo estaba viendo. No debía involucrarme, susurró, pasándose las manos por el rostro. No quería meterme en sus problemas, no quería meterme en su dinero. Lo miré fijamente. ¿Dinero? Santiago tragó saliva. Dolores, Agustín estaba pagando una deuda muy grande. El mundo se volvió pequeño, estrecho, asfixiante. ¿Qué clase de deuda? Santiago negó con la cabeza. Una deuda que no era solo suya. Me quedé inmóvil. ¿Qué estás diciendo? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Que todo empezó hace años, pero nunca lo supiste. Explícate. Ahora. Él respiró hondo. Hace 3 años, Agustín invirtió en un negocio con Ramiro. Creyó que era una oportunidad segura, pero Ramiro lo engañó. Le prometió ganancias. En realidad,
Lo estaba usando. Cuando las cosas salieron mal, Ramiro lo acusó de ser responsable de la pérdida. Eso no lo sabía, susurré. No lo sabías porque Agustín quiso protegerte. Ramiro comenzó a amenazarlo. Le dijo que si no pagaba, tú pagarías las consecuencias. Un frío cortante me recorrió la columna. ¿Yo? ¿Qué tiene que ver conmigo? Ramiro sabía que lo único que realmente podía destruir a Agustín era tocarte a ti. Me llevé una mano al pecho. Sentí el latido acelerado, torpe, como si mi corazón estuviera tratando de escapar de mi cuerpo. ¿Y qué tiene que ver todo esto contigo, Santiago? Él retrocedió un paso, como si la pregunta lo hubiera golpeado físicamente. Yo también estaba allí esa noche. Un silencio espeso cayó sobre la habitación. ¿Dónde? En el taller. Mis piernas perdieron fuerza. Me agarré a la mesa. ¿Qué? No quería involucrarme. No quería ser parte de eso. Pero Agustín me pidió ayuda. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Él tenía miedo. Dolores. Tenía mucho miedo. Me llamó. Me dijo que lo acompañara porque no confiaba en nadie más. Dijo que Ramiro estaba perdiendo el control. Mis manos se apretaron contra la superficie de madera. ¿Y qué pasó? Pregunté, temiendo la respuesta. Santiago respiró hondo, tembloroso. Cuando llegamos, Ramiro ya estaba allí. Discutieron, gritaron. Yo intenté separarlos, pero Ramiro estaba fuera de sí. Lo empujó, lo golpeó, se quebró. Yo intenté defenderlo, Dolores, te lo juro, pero había otra persona ahí. ¿Quién? No sé, no vi su cara. Estaba en las sombras, pero ayudó a Ramiro. Lo sujetaron. Mi corazón se heló. ¿Lo amarraron? Santiago asintió. Sí, lo inmovilizaron. ¿Y tú qué hiciste? Pregunté con rabia creciente. Él bajó la cabeza. Me amenazaron. Dijeron que si me metía, te harían daño a ti. ¿Y entonces? Me obligaron a irme. Me dijeron que no mirara atrás. Y lo hice. Me fui. Santiago se cubrió el rostro. Me fui, Dolores. Lo dejé. Sentí que el alma se me rompía de forma irreparable. ¿Eso significa que tú sabías que podía morir? Él no respondió. ¿Lo sabías? Sí, susurró finalmente. Sí, lo sabía. Un silencio brutal llenó la sala. Entonces, algo dentro de mí se endureció, algo que jamás volvería a ablandarse. ¿Y buscaste a Ramiro después? No, no me atreví. ¿Y viniste a verme ahora por qué? Porque sé que estás cerca de descubrirlo todo. Y si sigues, él no te dejará vivir. Mis manos se cerraron en puños. ¿Ramiro me está vigilando? Sí. ¿Ramiro dejó el cuerpo en mi puerta? Santiago me miró con terror. Sí. Una lágrima cayó por mi mejilla. No de tristeza, de furia. Santiago dio un paso hacia mí. Dolores, por favor, no sigas. Tarde, respondí. Ya empecé. Él sacudió la cabeza. No entiendes. Ramiro no es el hombre que conociste hace años. Es peor, mucho peor. No puedes enfrentarlo sola. No estoy sola, respondí con una voz que no parecía mía. Estoy con la verdad. Santiago retrocedió, como si mis palabras lo empujaran. Dolores, te juro que no quise. No me jures nada, lo interrumpí. Ya no creo en juramentos. Él se quedó quieto, derrotado. Yo respiré profundamente. Por primera vez desde la muerte de Agustín, no sentí miedo, sentí propósito, porque ya lo sabía. Ramiro no solo mató a mi esposo, quiso dejarme a mí como siguiente en la lista. Y eso sería su último error. Cuando Santiago salió de mi casa, la noche quedó suspendida en una calma que no era calma, sino un abismo contenido. Cerré la puerta con llave, puse el seguro y apoyé mi mano sobre la madera. Sentía el latido en mis dedos, como si mi corazón se hubiera mudado a mis extremidades. Santiago no había venido por arrepentimiento, había venido por miedo. Y cuando un hombre así tiene miedo, es porque algo mucho más grande se mueve detrás. Me dirigí al comedor, donde la carpeta con las pruebas seguía abierta como una herida expuesta. Me senté frente a ella. Observé todo de nuevo: fotos, documentos, anotaciones, el extracto bancario, la nota amenazante. Cada pieza ahora encajaba dentro de una figura más grande, más coherente. Ramiro lo había planeado todo, pero había algo más, algo que Santiago no dijo, algo que yo misma estaba empezando a intuir. Tomé la foto donde aparecía Agustín, discutiendo con la figura que llevaba guantes. La acerqué a mis ojos, con la lámpara casi encima, buscando detalles, la postura de esa persona, el ancho de los hombros, la forma particular en que apoyaba un pie más adelante que el otro. Sí,
Era Ramiro. No había duda. Pero entonces miré la sombra detrás, una figura más pequeña, más ligera. Esa sombra era la segunda persona que Santiago mencionó, la que lo ayudó a sujetar a Agustín, la que nunca mostró el rostro. ¿Quién era esa segunda sombra? ¿Quién estaba del lado de Ramiro? ¿Quién, en mi familia, cerca de mi casa, en mi calle, tenía algo que ganar? La respuesta empezó a formarse en mi mente como un veneno lento. Me levanté, busqué mi abrigo. Sabía que no podía quedarme quieta. No ahora. Ramiro era un depredador y había percibido mi movimiento. Si yo no actuaba primero, él lo haría. Encendí todas las luces del pasillo. Recogí las llaves. Puse cada documento dentro de sobres separados. Si algo me pasaba, al menos habría pruebas regadas en distintos lugares. Me acerqué a la ventana. La calle estaba desierta, pero desierta no significaba segura. De pronto, noté algo extraño. La camioneta negra, estacionada al final de la cuadra, con las luces apagadas, la misma abolladura en el costado, la misma sombra detrás del volante. Sentí un latigazo en el pecho. Ramiro estaba vigilándome, a plena vista, sin vergüenza, sin miedo. Respiré hondo. No debía mostrar que lo había visto. Bajé la cortina con suavidad y comencé un plan que no sabía si salvaría mi vida o la terminaría. Lo primero que hice fue llamar a una persona que no esperaba recurrir después de tantos años. Marta, una vieja amiga de mi juventud, ahora policía retirada. Sabía de peligros, sabía de amenazas, sabía leer las sombras. Dolores, dijo cuando atendió. ¿Por qué llamas tan tarde? Necesito verte, ahora. ¿Estás bien? No, respondí. Pero quiero estarlo. Marta entendió el mensaje oculto. Sabía escuchar entre líneas. Dime dónde nos vemos. En la panadería antigua, la que está cerrada. Ahí estaré. Antes de salir, revisé mis sobres una vez más. Uno contenía las fotos, otro, los documentos bancarios, otro, las notas amenazantes, y el último, la carta de Agustín. Los guardé en mi bolso. Salí por la puerta trasera para evitar pasar frente a la ventana. Caminé por el patio, donde la luz de la luna iluminaba las macetas y las sombras largas de los árboles. La calle detrás era más oscura, pero más segura. Nadie esperaba que yo saliera por ahí. Caminé con paso firme, aunque mis piernas temblaban. Cada crujido en el suelo me hacía contener la respiración. Cada sombra me obligaba a mirar 2 veces. Cuando llegué a la esquina, me escondí tras un auto y miré hacia mi casa. La camioneta negra seguía allí, pero la figura ya no estaba dentro. Mi corazón dio un vuelco. Estaba fuera, caminando, buscándome. Me moví, apresurando el paso hacia la panadería abandonada. Entré por la puerta lateral, empujándola con el hombro. Dentro olía a harina vieja y madera húmeda. Las sombras eran largas, inmóviles. Esperé. Mis manos sudaban. 5 minutos después, escuché pasos, pero eran pasos conocidos, firmes, determinados. Marta entró. «Dios mío, Dolores», dijo apenas me vio. «Estás pálida. ¿Qué pasó?» Le conté todo, desde la llamada de madrugada, hasta el cuerpo en la puerta, hasta la nota amenazante, hasta Santiago y el taller. Marta me escuchó sin interrumpir, con los ojos entrecerrados como una pantera en alerta. Cuando terminé, habló. «Esto es grave, muy grave. No estamos tratando con un delincuente común. Estamos tratando con alguien que sabe lo que hace. Lo sé. ¿Qué quieres hacer? Quiero acabar con esto». «¿Y sabes a quién tienes que enfrentar?» «Sí», respondí con la garganta apretada. «A Ramiro Medina». Marta asintió. «No puedes sola». «No estoy sola». Le entregué los sobres. «Necesito que los guardes. Si algo me pasa...» «Dolores, no digas eso». «Si algo me pasa...» repetí. «Quiero que esto vaya directo a la policía, a la prensa, a quien sea». Marta tomó los sobres. Sus ojos brillaron con una mezcla de rabia y lealtad. «Está bien, pero no te muevas sin avisarme». «No puedo prometer eso», respondí. Esto tiene que terminar». Ella me tomó de los hombros. «Dolores, la verdad puede matarte». «La mentira ya mató a mi esposo», respondí. «No pienso dejar que su muerte quede sin sentido». Marta me abrazó, un abrazo cálido, firme, de esos que sostienen el alma, y se fue, llevándose los sobres. Me quedé sola, en la panadería, respirando el aire húmedo y frío. Traté de calmar mis pensamientos, pero no funcionó. La puerta de pronto se abrió con un golpe seco. Me di la vuelta. Y allí,
Parado en el umbral, con los ojos clavados en mí como un depredador en su presa, estaba Ramiro. Sonreía, una sonrisa lenta, cruel, calculada. Te dije, dijo con voz suave, casi amable, que dejaras de buscar. Un escalofrío me recorrió entera. Había llegado el momento. Mi guerra acababa de volverse cara a cara. Ramiro dio unos pasos dentro de la panadería abandonada, como si el silencio del lugar le perteneciera. Su andar no tenía prisa, tenía seguridad. Eso era lo más aterrador. No venía a explicar nada, no venía a disculparse. Venía como un hombre que cree que controla absolutamente todo, incluso mi destino. «Estás más fuerte de lo que pensé, Dolores», dijo, mientras cerraba la puerta detrás de él. «Muchas mujeres de tu edad se habrían derrumbado al primer golpe, pero tú sigues buscando, sigues preguntando». Me quedé inmóvil. No quería que viera mis manos temblando. «No estoy buscando», respondí con la voz más firme que pude. «Estoy confirmando». Ramiro sonrió. Una sonrisa fría, sin alma. «¿Confirmando qué?» «Que tú mataste a mi esposo». La sonrisa se borró, solo por un segundo, pero lo suficiente. «Dolores», respondió casi divertido. «Yo no maté a Agustín. Tú lo golpeaste, lo amenazaste, lo chantajeaste. Eso no es matarlo». Se encogió de hombros. «La muerte fue un error». Sentí náuseas. «¿Un error?» «Sí», dijo avanzando un paso más. «Tu marido pensó que podía enfrentarme, pensó que podía traicionarme. Y cuando alguien traiciona, las cosas se complican». Mi corazón latía con tanta fuerza que podía escucharlo en mis oídos. «Tú no estabas solo», dije, observando cada movimiento de su cuerpo. «Había otra persona contigo». Ramiro ladeó la cabeza. «Veo que encontraste las fotos. ¿Quién era?» Se rió. «Dolores, si fueras más lista, ya lo sabrías». Se acercó un poco más. La distancia entre nosotros se redujo a unos pocos pasos. El olor a tabaco y sudor rancio me golpeó el rostro. «Tú eres como él», dijo Ramiro con desprecio, demasiado confiada. «¿Qué quieres decir?» «Que Agustín confiaba en ti más de lo que debía». «¿Y eso qué tiene que ver?» «Todo», murmuró. «Él estaba a punto de contarte algo. Por eso murió. No por las deudas, no por los negocios». Me quedé helada. «¿Por qué entonces?» Ramiro sonrió de nuevo, esa sonrisa torcida que revelaba más locura que poder. «Porque estaba a punto de hablar de la persona que realmente me interesaba proteger». Mi respiración se cortó. «¿Quién?», pregunté. «No es mi deber decirlo». Se encogió de hombros. «Ella tendrá que explicarlo por sí misma». «Ella», lo dijo clara y deliberadamente. Ni siquiera en ella había escrito Agustín en su nota. Una ola de frío recorrió mi cuerpo. «¿De quién hablas, Ramiro?» «Dolores», dijo acercándose aún más, bajando la voz. «¿De verdad crees que todo esto tiene que ver conmigo? Tú lo mataste. Yo lo presioné. Yo lo golpeé. Yo lo amenacé. Pero matarlo no fue cosa mía». Mis rodillas flaquearon. «¿Quién fue entonces?», susurré. Ramiro sonrió como un cazador que disfruta el momento antes de clavar los colmillos. «La persona que puso el cuerpo en tu puerta fue Santiago», respondí. Ramiro negó suavemente. «No, Santiago solo lo vio morir. Él solo es débil». Entonces, Ramiro me interrumpió. «¿Quieres de verdad saberlo?» «Sí, está bien, pero te advierto, no podrás volver atrás después de escucharlo». De repente, se escuchó un crujido detrás de los estantes. Ramiro sonrió. Llegó. Un escalofrío me atravesó el pecho. La segunda sombra. La persona que estuvo en el taller. La que ayudó a sujetar a mi esposo. La que puso el cuerpo en mi puerta. La puerta trasera de la panadería se abrió lentamente. Y entonces la vi. No era Ramiro. No era un extraño. No era alguien lejano. Era Regina, mi hermana, mi sangre, mi infancia, mis risas, mis secretos de adolescente, mis navidades, mi única familia viva. Ella entró con pasos suaves, vestida de negro, los ojos hinchados, y una expresión vacía, como si algo dentro de ella hubiera sido arrancado. «Hola, Dolores», dijo en voz baja. No pude respirar, no pude moverme, no pude pensar. «Regina», susurré, débil. ¿Qué estás haciendo aquí?» Ella bajó la mirada. «Perdóname». Ramiro se cruzó de brazos. Disfrutaba cada segundo. «Ella no quería decírtelo», continuó él. «Pero Agustín la descubrió». Regina comenzó a llorar en silencio. «¿La descubrió? ¿En qué?», pregunté, sintiendo mi corazón romperse en 1000 pedazos. Ella se llevó una mano a la boca.
Dolores. ¿En qué, Regina? Grité con una fuerza que no sabía que tenía, y entonces lo confesó. En el dinero, sollozó. Yo también le debía dinero a Ramiro. Mis piernas casi me fallan. ¿Qué? Agustín me iba a denunciar. Me iba a exponer. ¿Y entonces qué hiciste? Ella cayó de rodillas. Me asusté. Me desesperé. ¿Regina? Yo. Cerró los ojos con dolor. Yo fui la que lo sujetó. El mundo se me vino abajo. No lo maté, dijo entre lágrimas, pero ayudé a retenerlo. ¿Y lo dejaste en mi puerta? Su voz se quebró. Ella desvió la mirada. Ramiro me obligó. Tú lo hiciste, grité. Tú lo dejaste allí para que yo lo encontrara. Ramiro sonrió. Las hermanas, siempre tan complicadas. Regina lloró con más fuerza. Dolores, yo quería contártelo, pero Ramiro dijo que si hablaba, te haría daño a ti. ¿Y entonces? Pregunté, con el alma rota. ¿Elegiste salvarte tú? Ella cubrió su rostro. Sí, ese sí me destruyó. Fue el final. El punto sin retorno. Ramiro dio un paso al frente. Dolores, lamento que lo descubrieras así, pero no te preocupes. Ninguna de las dos saldrá de aquí con vida. Regina gritó. Yo retrocedí. Y ahí lo supe. No estaba ante una conspiración. Estaba ante una traición familiar y un monstruo sin límites. Y la noche acababa de decidir mi destino. Regina seguía de rodillas en el suelo, sollozando como una niña atrapada en su propia culpa. Ramiro, a pocos pasos de mí, avanzó con esa seguridad siniestra que siempre había tenido, el caminar de un hombre que está convencido de que nadie puede tocarlo. Sus pasos resonaban en la panadería abandonada como golpes de un martillo, anunciando una sentencia que él ya daba por hecha. No me gusta repetir las cosas, Dolores, dijo con una calma escalofriante. Te advertí que no buscaras más, pero insististe. Yo retrocedí un paso, tratando de mantener la respiración estable. No voy a morir aquí, dije, con una firmeza que me sorprendió incluso a mí. Ramiro soltó una risa seca. ¿Y quién te va a salvar? ¿Ella? Señaló a mi hermana, que seguía llorando. Regina apenas puede salvarse a sí misma. Regina lloró más fuerte al oír su nombre pronunciado con tanto desprecio. Parecía más pequeña, más frágil que nunca. Ramiro se acercó a ella, la tomó del brazo y la obligó a levantarse. La pobre Regina cometió el peor error posible, continuó, confiar en que yo la perdonaría. Ella gritó, «Por favor, Ramiro, yo hice lo que pediste». «Sí», dijo él, empujándola hacia la pared, «pero luego empezaste a dudar, empezaste a temblar, y la gente que tiembla arruina los planes». Quise intervenir, pero Ramiro me apuntó con una mirada que congeló mis músculos. «No te muevas», ordenó, y por un instante obedecí, porque entendí que él no era solo un criminal. Era un hombre acostumbrado a quebrar voluntades, pero yo no era la misma mujer de hace una semana. La muerte de Agustín había cambiado algo en mí. Ramiro se acercó a Regina, levantó su rostro por la barbilla y habló con esa voz suave que solo usan los depredadores. «¿Sabes qué es lo peor que hiciste?» Ella tembló. «No, dejaste que Dolores encontrara la caja». Mis manos se cerraron en puños. La caja, la prueba que Agustín había dejado, la prueba que podía hundir a Ramiro para siempre. «¿Quieres saber qué pensaba tu marido antes de morir?», dijo Ramiro girándose hacia mí. «Pensaba que tú no podrías con esto, que eras demasiado débil». Mi voz salió como un susurro afilado, y aún así me dejó las pruebas, porque se quedó sin opciones, dijo Ramiro encogiéndose de hombros. «Ya estaba acabado». «Tú lo acabaste», respondí. Él sonrió. «No, él se acabó solo. Yo solo aceleré el proceso». Entonces ocurrió algo inesperado. La puerta lateral se abrió de golpe. Ramiro se giró de inmediato, sacando un cuchillo del bolsillo. Yo contuve la respiración. Regina también. Pero la persona que entró fue Marta. «¡Alto ahí, desgraciado!», gritó, apuntando un arma que no recordaba que ella aún tuviera. Ramiro rió. «Marta, pensé que te retirarías con más dignidad». «No vine como policía», dijo ella. «Vine como amiga de Dolores». Su dedo se firmó en el gatillo. «Y como alguien harta de basura como tú». Ramiro dio un paso hacia atrás. Por primera vez lo vi dudar, especialmente cuando Marta añadió, «Ya envié las pruebas, todas, no puedes escapar esta vez». Regina se cubrió la boca, ahogando un grito. Yo di un paso hacia adelante. Ramiro evaluó la situación como un animal acorralado.
La salida detrás de Marta estaba bloqueada. La puerta principal estaba a mis espaldas, y Regina temblaba demasiado como para moverse. Se volvió hacia mí lentamente. «Así que tú», dijo, «tú fuiste quien planeó esto». «No», respondí. «La verdad se planeó sola. Yo solo la seguí». Ramiro dio un paso más cerca. Yo no retrocedí. Por primera vez, él no tenía mi miedo, solo mi furia. «Dolores», dijo en voz baja, «puedo hacerte desaparecer en menos de un minuto. Y yo puedo hacerte caer para siempre», respondí. «Ya no tengo nada que perder». Mis palabras lo desconcertaron. Levanté la barbilla. «Tú me quitaste a mi esposo, pero yo te quité tu poder». Ramiro gruñó. Saltó hacia mí. Marta disparó. El sonido retumbó en la panadería como un trueno. Regina gritó. Yo retrocedí, tropezando con una bolsa de harina vieja que estalló en una nube blanca. Ramiro cayó de rodillas. El disparo no lo mató. Le dio en el hombro. «¡No se acerquen!», gritó Marta manteniendo el arma firme. Ramiro escupió sangre. «Eres más fuerte de lo que aparentas, Dolores». «No soy fuerte», dije, respirando con dificultad. «Solo estoy harta». Ramiro intentó ponerse de pie, pero Marta lo empujó con el pie. «No intentes nada, ya perdiste». Fue entonces cuando escuchamos sirenas, cercanas, crueles, liberadoras. El sonido más hermoso que había oído desde la muerte de Agustín. Ramiro me miró una última vez, no con odio, con algo parecido a reconocimiento. «Tu marido», murmuró, «no murió solo por mí». Mi corazón dio un salto. «¿Qué estás diciendo?». Ramiro sonrió débilmente. «Fue ella», señaló con la mirada, muy despacio, hacia Regina. La policía entró en ese instante. Gritos, órdenes, «al suelo», «manos donde pueda verlas», «desármenlo». Marta me sostuvo por los hombros para evitar que cayera. Pero yo solo veía a mi hermana, temblando, llorando, sabiendo que la verdad final estaba a punto de salir, y en ese instante, ella lo dijo, con la cara cubierta de lágrimas, con la voz rota, con el alma deshecha. Yo lo retuve, «¿Pero qué?», grité. Ella me miró a los ojos. Yo también le di el golpe que lo dejó inconsciente. Mi alma se rompió. El mundo se detuvo. La policía se llevó a Ramiro, forcejeando. Regina cayó de rodillas. Y yo entendí que había perdido no solo a mi esposo, sino a la última parte de mi familia. La justicia había llegado, pero la herida apenas comenzaba a sangrar. Cuando la policía se llevó a Ramiro, la panadería quedó sumida en un silencio extraño, lleno de polvo suspendido y respiraciones temblorosas. Marta seguía a mi lado, firme como una montaña, mientras yo me sentía como un tronco a punto de partirse en dos. Regina, mi hermana, estaba de rodillas, llorando como si la vida entera la hubiera aplastado de repente. Y en ese instante, entre sirenas, luces y voces a lo lejos, entendí algo devastador. Nada volvería a ser como antes. Marta me tocó el hombro. «Dolores, ¿puedes caminar?». Asentí. Mis piernas eran columnas de algodón, pero me obligué a ponerme de pie. Tenía que hacerlo. Por Agustín, por mí, por la verdad que tanto me había costado desenredar. La policía entró de nuevo, esta vez para hablar conmigo. El oficial a cargo, un hombre de bigote grueso y mirada severa, me explicó que Ramiro estaba siendo trasladado al hospital para tratar la herida y luego quedaría detenido sin derecho a fianza. «Sus antecedentes son extensos», dijo, «y las pruebas que usted nos entregó son contundentes». Tragué saliva. «¿Y ella?», pregunté, mirando a Regina. El oficial bajó la mirada. «Su hermana será detenida también. Confesó participación en una agresión que terminó en homicidio culposo. Y hay agravantes». Sentí que el aire se volvía hierro. «Yo puedo hablar en su favor», murmuré, aunque parte de mí aún estaba en shock. «Eso se evaluará», respondió el oficial. «Pero lo que su hermana hizo no es menor». Me acerqué a Regina lentamente. Ella levantó el rostro. Tenía los ojos enrojecidos y la culpa tallada en cada línea de su expresión. «Dolores», murmuró. «Yo, no hables», susurré, levantando la mano. «No ahora». Ella rompió en llanto de nuevo. No quería que muriera. Solo quería asustarlo. Solo quería tiempo. Los policías la tomaron del brazo para levantarla. Regina no opuso resistencia. Parecía una sombra, una hoja caída que la vida ya no sostenía. «Hermana», susurró antes de que la apartaran. «Perdóname». Me quedé inmóvil. No respondí, porque no sabía si aún podía.
Las siguientes horas fueron un torbellino de declaraciones, firmas, preguntas, reconstrucciones y rostros desconocidos que entraban y salían de las oficinas policiales. Marta no se separó de mí ni un segundo. Cuando por fin salimos, ya estaba amaneciendo. El cielo tenía un tono naranja pálido, como si el mundo quisiera empezar de nuevo. Marta me llevó a casa. ¿Quieres que me quede? No, respondí con suavidad. Necesito estar sola. Ella me abrazó con fuerza. Eres más fuerte que todas las mujeres que conocí en mi vida. No, dije. Solo estaba cansada de tener miedo. Marta sonrió triste. Hay un punto donde el miedo se quiebra y nace algo mucho más valioso. ¿Qué? La dignidad. Cuando se fue, entré a mi casa con pasos lentos. El lugar estaba exactamente como lo había dejado. Los sobres en el comedor, la taza vacía, la manta doblada en el sofá. Pero todo tenía un significado distinto ahora. Ya no era la casa de una mujer viuda y confundida. Era la casa de una mujer que sobrevivió. Caminé hasta la ventana y miré la calle. La camioneta negra ya no estaba. No habría más noches de vigilancia ni silencios densos esperándome desde la oscuridad. Todo lo que esa camioneta representaba había terminado. Me senté frente a la mesa y abrí la carta de Agustín. La leí una vez más. Cada palabra era un susurro suyo, un hilo que me conectaba al hombre que amé durante 40 años. Dolores, no te fíes de nadie, ni siquiera de la persona más cercana. Ahora entendía completamente lo que quiso decir. Ahora entendía su desesperación y también entendía su esperanza, porque, aún sabiendo que moriría, me dejó las piezas para armar la verdad. Me dejó la fuerza para sobrevivir. Te vengué, viejo, susurré con lágrimas cayendo por primera vez en días. Y ahora prometo vivir por los dos. Limpié mis lágrimas con el dorso de la mano. Había más que hacer. Había una vida que reconstruir. Durante las semanas siguientes, el caso se volvió noticia regional. Ramiro enfrentó múltiples cargos: extorsión, agresión agravada, amenazas, homicidio imprudente, lavado de dinero. Sus cómplices fueron localizados uno por uno. El taller abandonado se convirtió en escena central de la investigación. Regina, mi hermana, recibió una sentencia más pequeña que la de Ramiro. El juez tuvo en cuenta su confesión, su arrepentimiento y la coacción que sufrió. Aún así, fue condenada. La visité en la cárcel, una sola vez. Cuando me vio entrar, rompió en llanto. Dolores, no espero que me perdones. No lo hago, respondí suavemente. Pero tampoco voy a odiarte para siempre. Yo te fallé como hermana. Me acerqué a la mesa. Sí, dije, pero yo ya no vivo para sostener culpas ajenas. Regina bajó la mirada. ¿Algún día podremos ser hermanas de nuevo? Eso depende de ti, respondí levantándome. No hubo abrazos, no hubo promesas, solo verdad. Un mes después, decidí hacer lo que Agustín siempre había querido: restaurar nuestro jardín. Sembré rosales nuevos, pinté la cerca, saqué las malas hierbas. Mientras trabajaba bajo el sol tibio de la mañana, sentí algo que creía haber perdido para siempre: paz. La verdadera venganza no había sido gritar, ni pelear, ni destruir. La verdadera venganza fue sobrevivir. Fue mirar de frente a lo peor del mundo y seguir aquí. Fue levantarme cada día con la certeza de que la verdad venció. Me limpié las manos llenas de tierra y miré al cielo. Agustín, susurré, ya puedes descansar. Y yo también. Por primera vez en mucho tiempo. Hoy, mientras escribo estas últimas líneas desde mi mesa del comedor, miro hacia la ventana abierta y dejo que el aire tibio de la tarde se lleve los últimos restos de una tormenta que casi destruyó mi vida. Han pasado algunos meses desde que Ramiro y Regina fueron arrestados, y aunque las cicatrices que dejaron siguen aquí, marcadas en mi memoria y en mi piel, algo dentro de mí cambió para siempre. Durante muchos años pensé que la fortaleza era una cualidad reservada para la juventud, para quienes tenían el cuerpo firme y el espíritu intacto. Pensé que una mujer de 64 años como yo estaba hecha para soportar, para aceptar, para callar. Pero la vida se encargó de demostrarme que la fuerza verdadera no está en los músculos, sino en lo que una decide no dejar morir dentro de sí misma. La primera vez que volví a dormir sin sobresaltos, sin imaginar pasos en el pasillo o golpes en la puerta, lloré en silencio, no de tristeza, sino de alivio. Por fin podía respirar sin sentir que la oscuridad me observaba desde algún rincón.
Por fin podía mirar la foto de Agustín sin que la culpa y el terror nublaran mis recuerdos. He perdonado a Regina, en parte, no porque lo merezca, sino porque yo merezco vivir en paz. Aún no estoy lista para visitarla otra vez, pero sé que algún día lo haré. Al fin y al cabo, los lazos de sangre pueden romperse, pero nunca dejan de doler, incluso cuando una intenta ignorarlos. La justicia siguió su curso. Ramiro recibió más de 20 años de prisión. Sus cómplices, otros tantos. A veces pienso en él, en su mirada fría, en la forma en que disfrutaba del miedo ajeno. Me pregunto qué lo convirtió en lo que fue, pero luego recuerdo que hay preguntas cuya respuesta nunca vale la pena buscar. Hay sombras que no merecen nombre. Mi vida ahora es distinta. Cada amanecer lo siento como un regalo. Camino más, respiro más. Me permito reír sin pensar que la alegría será castigada. Hago café por las mañanas y lo tomo junto a la ventana, viendo cómo el sol toca las hojas del jardín que Agustín y yo cuidamos tantos años. Y aunque él ya no esté conmigo, siento su presencia en cada rincón de esta casa, ya no como un dolor agudo, sino como un abrazo suave que me sostiene cuando el día pesa. Su muerte no me destruyó, su memoria me reconstruyó. Y a ti, que escuchaste mi historia hasta el final, quiero decirte algo desde lo más profundo de mi corazón. Nunca subestimes la fuerza que tienes. Nunca creas que es demasiado tarde para luchar, para hablar, para levantarte. Y ahora quiero invitarte a algo muy especial. Si esta historia te conmovió, te tocó o te hizo reflexionar, te invito a suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Esto me ayuda a saber que me acompañas y que deseas escuchar más historias como esta. Y antes de irte, cuéntame aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Y qué habrías hecho tú en mi lugar? Te estaré leyendo con el corazón abierto.